Hola, queridos amigos. Saben, cada uno de nosotros, al menos una vez, se ha sorprendido pensando en qué nos espera después de que termine nuestra vida. Esta pregunta preocupa e intriga a la humanidad desde el principio de su existencia. Reflexionamos sobre ello cuando perdemos a seres queridos, cuando atravesamos momentos difíciles o simplemente cuando pensamos en el sentido de nuestra existencia. Hoy quiero hablar con ustedes sobre uno de los temas más emocionantes y misteriosos, la vida después de la muerte. Podría parecer que no tiene sentido debatir sobre algo que nadie puede confirmar con certeza, pero aquí es donde radica lo más interesante. Contamos con investigaciones científicas, miles de casos documentados de experiencias cercanas a la muerte, enseñanzas ancestrales y teorías modernas, y todas ellas, como piezas de un gran rompecabezas, se ensamblan en un cuadro sorprendente. Imaginen esto: cada día, en nuestro planeta, miles de personas se encuentran al borde de la vida y la muerte. Algunas de ellas regresan y cuentan historias asombrosas sobre lo que vieron y sintieron. Sus experiencias son tan similares que no pueden ser simples coincidencias. Al mismo tiempo, la ciencia moderna sigue descubriendo nuevas explicaciones sobre lo que sucede con nuestra conciencia en el momento de la muerte. Vivimos en una época fascinante donde los conocimientos ancestrales se encuentran con los descubrimientos científicos más avanzados. Lo que antes se consideraba misticismo y superstición, hoy se estudia en laboratorios de todo el mundo. Los científicos investigan el fenómeno de la conciencia, tratando de entender si puede existir independientemente del cuerpo. Los médicos documentan casos inexplicables en los que personas en estado de muerte clínica obtienen información que, de otro modo, no habrían podido conocer. En nuestra conversación, no creeremos ciegamente en todo lo que escuchamos, pero tampoco descartaremos lo que aún no podemos explicar. Juntos, exploraremos este tema desde diferentes ángulos, basándonos en hechos e investigaciones, sin olvidar que en el mundo aún queda espacio para el misterio y el asombro. Emprendamos juntos este fascinante viaje para acercarnos a la comprensión de una de las cuestiones más fundamentales de la existencia humana. Mirar al pasado a menudo nos ayuda a comprender mejor el presente. Es interesante notar que prácticamente todas las civilizaciones antiguas tenían sus propias concepciones sobre la vida después de la muerte. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la gente creía que después de la muerte, el alma emprendía un viaje por el más allá, donde enfrentaría diversas pruebas. Por ello, los faraones eran enterrados con numerosos objetos que podrían serles útiles en este viaje. Los antiguos griegos imaginaban el más allá como un reino de sombras, un lugar donde iban todas las almas de los fallecidos. Creían que el alma era transportada a través de un río subterráneo por el enigmático barquero Caronte, mientras que en la entrada al reino de los muertos se encontraba el perro de 3 cabezas, Cerbero. Estas imágenes se han arraigado tan profundamente en la cultura que todavía las utilizamos en el arte y la literatura. La tradición india ofreció una perspectiva completamente diferente sobre la vida después de la muerte. Según ella, el alma pasa por múltiples reencarnaciones hasta alcanzar la iluminación. Esta enseñanza sobre la reencarnación ha influido enormemente en la cosmovisión de millones de personas y en la actualidad encuentra paralelismos inesperados en algunas teorías científicas sobre la multiplicidad de los universos. Con la llegada de las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam
surgió la idea del cielo y el infierno como los destinos finales del alma después de la muerte. Este concepto ha influido profundamente en el desarrollo de la civilización occidental y sigue determinando cómo muchas personas perciben la muerte y el más allá. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de las enormes distancias y la falta de contacto entre las culturas antiguas, sus concepciones sobre la vida después de la muerte presentan similitudes asombrosas. Casi en todas partes se encuentra la idea de que la muerte no es el final, sino solo una transición a otra forma de existencia. Casi todas las culturas mencionan algún tipo de juicio o prueba después de la muerte, así como una recompensa o castigo por las acciones realizadas en vida. En el siglo XX, la ciencia comenzó a abordar de manera sistemática el estudio de estas antiguas creencias, tratando de entender por qué culturas tan diferentes llegaron a ideas tan similares sobre la existencia después de la muerte. Surgieron las primeras investigaciones serias sobre experiencias cercanas a la muerte, las cuales revelaron que muchas descripciones antiguas del más allá se asemejan sorprendentemente a los relatos de personas que han pasado por una muerte clínica en la actualidad. En las últimas décadas, la ciencia ha logrado avances significativos en el estudio de lo que ocurre con una persona en el momento de su muerte. Todo comenzó con la publicación del libro del Dr. Raymond Moody, Vida, después de la vida, en 1975. Fue el primero en recopilar y sistematizar cientos de casos de experiencias cercanas a la muerte, demostrando que existían coincidencias sorprendentes entre ellos. Las investigaciones modernas, utilizando equipos médicos de alta tecnología, han permitido profundizar aún más en este proceso. Los científicos descubrieron que, en el momento en que el corazón se detiene, el cerebro experimenta un pico de actividad inusual. Durante varios minutos, después de que el corazón deja de latir, las neuronas siguen funcionando y esta actividad incluso supera los niveles normales de vigilia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan realizó experimentos en animales de laboratorio y descubrió que, en el momento de la muerte, el cerebro libera una gran cantidad de neurotransmisores, sustancias responsables de la transmisión de señales entre neuronas. Esto podría explicar las vívidas visiones y sensaciones que describen las personas que han sobrevivido a una muerte clínica. Especialmente interesantes son los estudios sobre la actividad de la conciencia en el momento de la muerte. Médicos de diferentes países han registrado casos en los que pacientes en estado de muerte clínica pudieron describir con precisión lo que sucedía a su alrededor, incluyendo las acciones del personal médico y sus conversaciones. Estos testimonios son particularmente valiosos, ya que en el momento en que el corazón se detiene, la persona no puede ver ni oír de manera convencional. Los neurobiólogos también han descubierto que el proceso de morir activa mecanismos en el cerebro similares a los que se activan durante una meditación profunda o bajo el efecto de sustancias psicodélicas. Esto podría explicar la sensación de paz y aceptación que muchas personas describen después de haber experimentado una experiencia cercana a la muerte. Es importante señalar que la ciencia no descarta la posibilidad de que la conciencia exista después de la muerte del cuerpo. Algunos científicos han planteado la hipótesis de que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, al igual que el espacio y el tiempo, y que nuestro cerebro actúa como una especie de receptor de esta conciencia.
Esta teoría encuentra ciertos paralelismos con la física cuántica, donde el observador desempeña un papel clave en los procesos que ocurren. Analicemos algunos de los mitos más comunes sobre la vida después de la muerte que a menudo se toman como verdad. Tal vez el más famoso de ellos sea la existencia de un túnel con una luz al final. Efectivamente, muchas personas que han experimentado una muerte clínica mencionan este fenómeno. Sin embargo, los científicos han descubierto que esta visión podría estar relacionada con la manera en que muere la retina del ojo. Cuando las células de la retina comienzan a sufrir una falta de oxígeno, generan un patrón específico de excitación que el cerebro interpreta como un movimiento a través de un túnel hacia la luz. Otro mito popular es la experiencia extracorporal. Cuando una persona supuestamente flota cerca del techo y observa lo que sucede desde afuera, muchos consideran esto como una prueba de la existencia del alma capaz de abandonar el cuerpo, pero los estudios han demostrado que estas sensaciones pueden inducirse artificialmente mediante la estimulación de ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, los científicos descubrieron que, al estimular la región temporoparietal del cerebro, una persona puede experimentar la sensación de estar separada de su cuerpo. Los encuentros con familiares fallecidos son otro elemento común de las experiencias cercanas a la muerte, frecuentemente interpretado como prueba de la vida después de la muerte. Sin embargo, los neurobiólogos sugieren que, en momentos de falta de oxígeno, el cerebro puede activar recuerdos antiguos e imágenes de seres queridos, creando la ilusión de un encuentro real con ellos. Es interesante que muchas personas creen que la experiencia cercana a la muerte es igual para todos. Sin embargo, las investigaciones muestran que está fuertemente influenciada por el contexto cultural y las creencias personales de cada individuo. Por ejemplo, los budistas suelen ver imágenes relacionadas con su religión, mientras que las personas de la cultura occidental reportan con mayor frecuencia encuentros con ángeles o la experiencia de atravesar un túnel. Otro mito está relacionado con la idea de que todas las personas que han pasado por una muerte clínica regresan con una experiencia positiva y pierden el miedo a la muerte. Aunque esto ocurre con frecuencia, también existen casos documentados de experiencias cercanas a la muerte negativas, en las que las personas han sentido miedo, angustia e incluso han tenido visiones que recuerdan las concepciones tradicionales del infierno. Es importante entender que desmentir estos mitos no significa que la experiencia cercana a la muerte no merezca atención. Al contrario, la explicación científica de algunos de sus aspectos nos ayuda a comprender mejor qué ocurre con la conciencia humana en el momento de la muerte y nos acerca a la resolución de uno de los mayores misterios de la existencia. Entre las muchas historias sobre experiencias cercanas a la muerte, hay casos que merecen especial atención, ya que han sido cuidadosamente documentados por el personal médico. Uno de los más famosos es el caso de Pam Reynolds, ocurrido en 1991. Durante una compleja cirugía cerebral, la temperatura de su cuerpo fue reducida intencionalmente a 20 grados y su sangre fue completamente drenada del organismo. Según todos los indicadores, su cerebro no funcionaba. Sin embargo, al despertar, la mujer pudo describir con precisión el procedimiento quirúrgico, incluyendo la forma inusual de la sierra utilizada y las conversaciones entre los médicos. Otro caso sorprendente ocurrió en un hospital de la ciudad de Hartford, donde un paciente, durante un paro cardíaco, vio un viejo zapato
en la cornisa del tercer piso del edificio. Una enfermera verificó esta información y efectivamente encontró el zapato exactamente en el lugar indicado por el paciente. Es importante señalar que la persona no tenía forma de conocer la existencia de ese zapato antes de su experiencia cercana a la muerte. En los archivos médicos se registró el caso de una persona ciega de nacimiento que, durante una muerte clínica, vio por primera vez el mundo que lo rodeaba y luego pudo describir objetos y colores que nunca antes había percibido. Esto es especialmente interesante, ya que sus descripciones coincidían con la realidad, a pesar de que no tenía ninguna referencia visual previa. Médicos de la Universidad de Southampton llevaron a cabo un estudio a gran escala en el que participaron 2.000 pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco. Más del 40% de ellos informaron haber tenido algún tipo de experiencia consciente en el momento en que, según todos los parámetros médicos, su cerebro no debería haber estado funcionando. Además, alrededor del 10% pudo describir en detalle los eventos que ocurrieron a su alrededor durante ese periodo. Un caso particularmente notable ocurrió en un hospital de los Países Bajos, donde un paciente, durante una reanimación, pudo describir con precisión dónde la enfermera había colocado su dentadura postiza, aunque esto sucedió mientras él se encontraba en estado de muerte clínica. Posteriormente, contó que observó lo que sucedía desde fuera de su cuerpo y su descripción de las acciones del personal médico coincidió exactamente con la realidad. Todos estos casos han sido minuciosamente verificados y documentados, lo que los hace especialmente valiosos para la investigación científica. No prueban la existencia de la vida después de la muerte, pero nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y sus posibles capacidades, que aún no podemos explicar completamente con los métodos científicos actuales. En los últimos años, han surgido varias teorías interesantes que intentan explicar el fenómeno de la vida después de la muerte desde el punto de vista de la ciencia moderna. Una de las más fascinantes es la teoría de la inmortalidad cuántica. Se basa en la idea de la multiplicidad de los mundos, donde cada evento posible crea una nueva realidad. Según esta teoría, en el momento de la muerte, la conciencia podría saltar a una versión de la realidad en la que la persona sigue viva. La teoría de los universos múltiples sugiere la existencia de una cantidad infinita de mundos paralelos, donde diferentes versiones de nosotros mismos existen simultáneamente. Algunos científicos creen que nuestra conciencia podría estar conectada con todas estas versiones y que la muerte no sería más que un cambio en el foco de atención de una realidad a otra. Esta idea se asemeja a las antiguas enseñanzas espirituales sobre la reencarnación, pero las explica desde la perspectiva de la física moderna. Otra teoría de gran interés es la teoría de la información de la conciencia. Según esta hipótesis, nuestra conciencia es un patrón de información que, en teoría, podría existir independientemente de un soporte físico, de la misma manera que un mismo programa puede ejecutarse en diferentes computadoras. La conciencia podría continuar existiendo después de la muerte del cuerpo físico en alguna otra forma. Algunos investigadores han desarrollado la idea de la naturaleza holográfica del universo, en la que la información del todo está contenida en cada una de sus partes. En este caso, nuestra conciencia individual podría ser parte de una estructura informativa más grande que no desaparece con la muerte del cuerpo. Esta teoría
encuentra una confirmación inesperada en los estudios sobre el entrelazamiento cuántico de las partículas. En los últimos tiempos, ha cobrado relevancia la teoría del biocentrismo, según la cual la conciencia es una propiedad fundamental del universo y no un subproducto de la actividad cerebral. Esto significaría que la muerte del cuerpo físico no implica necesariamente el fin de la existencia de la conciencia. Este enfoque desafía la visión tradicional de que la materia es primaria en relación con la conciencia. Es importante entender que todas estas teorías siguen siendo hipótesis que aún no pueden ser completamente confirmadas o refutadas con los métodos científicos actuales. Sin embargo, abren nuevas perspectivas para la comprensión de la naturaleza de la conciencia y su relación con la realidad física. Es posible que estemos al borde de una revolución científica que cambiará por completo nuestra concepción de la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad. ¿Por qué es tan importante para las personas creer en la existencia de la vida después de la muerte? Los psicólogos señalan que esta creencia juega un papel crucial en nuestro bienestar emocional. Ayuda a afrontar el miedo a la muerte, que está profundamente arraigado en la psique humana. Cuando creemos que la muerte no es el final, sino solo una transición a otra forma de existencia, se nos hace más fácil aceptar nuestra propia mortalidad. Es interesante notar que el miedo a la muerte influye en nuestro comportamiento mucho más de lo que pensamos. Las investigaciones muestran que incluso los recordatorios inconscientes de la mortalidad pueden cambiar significativamente nuestras decisiones y acciones. Las personas a las que se les recuerda la muerte tienden a adherirse más a los valores tradicionales, se vuelven más conservadoras en sus opiniones y se aferran con mayor fuerza a sus creencias. Los psicólogos han descubierto que la aceptación de la idea de la muerte pasa por varias etapas. Primero, la persona generalmente niega la posibilidad de morir. Luego, siente ira por la inevitabilidad de este evento. Intenta negociar con el destino, cae en depresión y finalmente llega a la aceptación. Este proceso puede durar años y muchas personas nunca alcanzan la etapa de aceptación completa. Sin embargo, quienes han aprendido a aceptar la finitud de la vida suelen notar que esta conciencia hace que cada momento sea más valioso y significativo. Comienzan a vivir de manera más consciente, se preocupan menos por trivialidades y prestan más atención a las cosas realmente importantes, las relaciones con sus seres queridos, la autorrealización y la ayuda a los demás. Los psicoterapeutas modernos han desarrollado numerosas técnicas para ayudar a lidiar con el miedo a la muerte. En lugar de evitar los pensamientos sobre la mortalidad, sugieren utilizarlos como un estímulo para una vida más plena y con mayor sentido. Por ejemplo, la práctica de la gratitud, en la que cada día se encuentran motivos para estar agradecidos, ayuda a centrarse en los aspectos positivos de la vida, en lugar de preocuparse constantemente por su final. Es especialmente importante comprender que aceptar la muerte no significa tener pensamientos sombríos constantes sobre ella. Al contrario, este entendimiento a menudo lleva a vivir cada día con más alegría y plenitud. Las personas que han aprendido a aceptar con tranquilidad la idea de la mortalidad suelen decir que esta conciencia hace su vida más intensa y les ayuda a no posponer decisiones y acciones importantes. Para concluir nuestra conversación, me gustaría destacar lo más esencial. Independientemente de lo que nos espere después de la muerte, lo más valioso que tenemos es el momento presente.
Es ahora cuando podemos amar, crear, soñar y hacer de este mundo un lugar mejor. La ciencia sigue investigando los misterios de la conciencia y la muerte. Las religiones ofrecen sus propias respuestas a preguntas eternas, pero el mayor milagro ocurre aquí y ahora, el milagro de la vida misma. Tarde o temprano, cada uno de nosotros reflexiona sobre la finitud de la existencia, y eso es completamente normal. Estos pensamientos pueden asustarnos, pero también pueden convertirse en una fuente de sabiduría y en una comprensión más profunda del valor de cada día vivido. Cuando tomamos conciencia de que nuestro tiempo es limitado, comenzamos a prestar más atención a cómo lo empleamos, con quién nos relacionamos y qué cosas consideramos realmente importantes.